Buenas tardes, muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Queremos hacer un pequeño video solamente para darles un saludito a nuestros papás. No sé si tienes o no a tu papá vivo contigo, cerca, lejos, o si eres o no papá, desconozco. Yo todavía no tengo ese privilegio y lo que ese privilegio conlleva, las responsabilidades, pero sí hay una guía que es la Biblia que nos da algunas ilustraciones de cómo aprender a ser un buen padre. Es interesante que todos los hombres que han sido padres en la Biblia cometieron errores, pero esos errores no los impulsaron a dejar de trabajar de manera paternal por sus familiares, por sus seres queridos, sino todo lo contrario, fue como un impulso para hacerlos acercar más a Dios, eh, como por ejemplo Samuel, Abraham, que es el que vamos a ver, Isaac, ¿sí? Vamos a ver que esta persona que vamos a hablar hoy, del patriarca Abraham, él nos va a enseñar un poquito acerca de algunos elementos para aquellos que son padres. Yo en ese campo todavía no soy un experto porque no soy papá aún. Si bien me gusta mucho, disfruto el tema de familia, pero no he tenido esa responsabilidad que conlleva todavía el ser papá. Aquí en Génesis, si ustedes quieren leerlo, en Génesis el capítulo 18, van a ver la porción de cuando llegan tres seres a encontrarse con Abraham. Y la Biblia dice que dos de ellos fueron para Sodoma y Gomorra. Pero el Señor, Jehová, Dios, se quedó hablando con Abraham. Y dice la Biblia que después de descansar un poco, estos tres hombres se levantaron y salieron para Sodoma y Gomorra. Es interesante el texto que Abraham los acompañó en cierto trecho, y era una costumbre en el oriente acompañar a los visitantes cierto trecho del camino. Saben que Abraham en varias porciones de la Biblia recibe, por ejemplo, un título muy lindo que es amigo de Dios. Se le llama el padre de la fe. Es un hombre justamente en su familia se manifiesta la fe, sobre todo allí en Génesis 22 con la entrega de su hijo Isaac, que es interesante, que es una ilustración de Dios el Padre y el sacrificio de Dios el Hijo. Por eso se le llama el hombre de la fe, el padre de la fe, porque salió, en Génesis 12, sal de tu tierra natal, abandona tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, que es un hombre de fe. Dice la Biblia que Dios había venido con un propósito. Los tres seres venían directamente a ver cómo era Sodoma y Gomorra y traer el castigo de Jehová. Venían a comprobar si lo que Dios tiene un modus operandi, ¿no? Que es nunca emitir un juicio sin antes investigar si el caso merece esa sentencia que se tiene que darle. Y con Sodoma y Gomorra no fue la excepción. Dios venía a destruir, pero Dios venía con el conocimiento de que había gente que era familiar de Abraham, Lot y su familia. Y Dios pasa por la casa de Abraham, y al salir Dios, esto es muy interesante, la Biblia dice Moisés que él nos describe lo que pasó por la mente de Dios. Debemos recordar que Dios es un Dios de promesas. Dios había hecho un pacto con Abraham. Y por lo tanto todo cambio, todo tipo de modificación, todo movimiento que una de las partes del pacto realizara tenía que ser sabida por la otra. Por lo tanto, Abraham era como una especie de socio de Dios. Y Dios dice, haré esto sin mostrarle a Abraham lo que voy a hacer. Dice el texto, el versículo 17, dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo que así que él
siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Es decir, será padre de familias, naciones numerosas. ¿Voy a dejar al descubierto mi plan para con Abraham? Dios se hace la pregunta. Eso estaba pasando en la mente de Dios. Y es muy interesante, es una porción que Moisés nos abre, nos desmantela. Y luego dice, ¿no? El versículo 19, este es el texto que queremos leer. Dice: porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que él ha predicho acerca de él. Es decir, Dios piensa, Dios nos cuenta acerca de una elección, y Dios nos incluye, allí Dios incluye un elogio al patriarca. Es interesante que este elogio es de parte de el Dios de los cielos para este patriarca entrado en años. Este ancianito recibió un elogio del Señor. La Biblia no dedica mucho tiempo a los elogios. No. Dedica generalmente más espacio a los errores del ser humano. Y es algo que se ve generalizado en la Biblia por el hecho de enseñarnos a no cometer esos mismos errores. Este elogio está intrínsecamente conectado con la familia. Dios piensa exclusivamente esta alabanza al patriarca en relación o como base, como centro, el hogar. La función paternal que va a tener Abraham en su familia, y además tiene un elemento temporal, no solamente el presente, sino el futuro. Y quiero hablarles un poquito acá a los papás, la función espiritual que tiene el padre para los ojos de Dios. El papá, varón, tiene una responsabilidad en el hogar. La responsabilidad en el hogar que tiene el papá es ser el representante de Dios en su familia. Es muy común esta frase que es el sacerdote del hogar. Significa que administra todos los elementos de la vida espiritual del hogar. Es el que imparte intercesión. ¿Se acuerdan de Job, por ejemplo, otro patriarca que vivió antes de Abraham? También intercedía por sus hijos, oraba por sus hijos, los presentaba delante de Dios. Tristemente es una práctica que considero que se está perdiendo, pero debemos recuperarla. También Dios vio en Abraham un padre y esposo de familia, supervisor y conductor de la vida social y religiosa de su numerosa familia. No solamente conducción, sino supervisión. Es decir, el papá debe estar atento, según la Biblia, debe estar atento al desarrollo, a la evolución espiritual del hogar. Debe ser muy meticuloso en ese sentido. Y noten que el centro del texto es que Dios eligió a Abraham para enseñar a sus hijos. La responsabilidad del padre es la enseñanza, que los hijos aprendan a andar en los caminos del Señor, que no se aparten de la ley del Señor, sino que anden en los preceptos del Señor. Y esto no se lo puede dejar a otra persona, Esto es una responsabilidad de los padres, no se lo puede dejar a un maestro, a un tutor, a un instructor, no. La formación espiritual corresponde, según la Biblia, al padre de familia. Es una responsabilidad que Dios colocó. Se ve en la vida de Abraham, en la vida de Job, y si lo miramos a lo largo de toda la Biblia, esto también se da en otros personajes de la Biblia. La tarea que hace un padre y un maestro no deben ser reemplazadas una de la otra, deben complementarse. El niño precisa la instrucción de ambas partes, pero nunca debe dejarse una por un lado sin la otra, sino que debe ser una base completa.
Tristemente hay hogares que no enseñan con el ejemplo. Yo recuerdo en mi caso, mi papá, yo creo que es un hombre de oración, y yo recuerdo a mi papá postrado de rodillas, orando en su cama. Yo eso no me lo olvido, no me lo olvido. El ejemplo es mucho más fuerte que simplemente algo teórico. Tiene que haber teoría, tiene que haber instrucción verbal, obviamente, pero la práctica es muy, muy importante. Yo les aliento a los papás que tengan en este día del Padre en cuenta lo que Dios pide de ellos. Esto es una responsabilidad de cada ser humano papá ante los ojos de Dios. Y generalmente se le entrega la responsabilidad del padre a la mamá. Y hoy tristemente a veces las mujeres realizan tareas. Estamos hablando de una familia convencional, ¿verdad? Ya cuando hay rupturas de matrimonio, de familia, ya ahí se habla en otro sentido. Pero donde está el papá, donde está la mamá y hay hijos, la familia tradicional es digno de ser tenido en cuenta los roles que la Biblia, que el libro de Dios establece, tanto para la mamá como para el papá. El papá tiene responsabilidades para con Dios y la mamá tiene responsabilidades para con Dios. Yo deseo de corazón que en este Día del Padre puedan pensar en la vida de Abraham como padre. Si Dios pensara en los papás, si pensara en usted como papá, ¿qué diría? ¿Será que Dios lo ha elegido para que instruya a su familia? ¿Será que estamos siendo correspondientes con esa propuesta de Dios para los papás? Ojalá que así sea. Les mando un fuerte abrazo, que tengan muy feliz Día del Padre, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.